Vamos a comenzar rápidamente. eh, Estructura atómica actual. Empezamos con una pequeña y breve introducción para decirles que el átomo, ¿no? El átomo, la concepción de átomo, viene pues de una teoría atomista que se puede dar una autoría a lo que es a Leucipo y Demócrito del siglo V antes de Cristo. Esta teoría nos hablaba pues de la existencia de una pequeña partícula, la cual era indivisible y al cual se llamaba el átomo, o sea, el sin partes, ¿no? Era lo más pequeño que podía disminuirse una materia. Pero lo que pasa es que en ese tiempo no estaba adelantada la ciencia y tecnología, entonces ellos tan solo decían eso, ¿por qué? Porque ya ellos notaban que una partícula era lo que ellos podían notar con sus ojos, pero no veían más allá. Esto ha quedado relegado hasta inicio del siglo XIX, cuando Dalton, ¿no? Un científico, plantea nuevamente una teoría atómica, ¿no? Esta teoría atómica va a reconocer las propiedades específicas de los átomos de diferentes elementos, ¿no? Y más adelante es retomada nuevamente por Thomson, otro científico, el cual nos va a decir que el átomo va a presentar carga. ¿Por qué? Porque ya se tiene ciertos equipos ya mucho más sofisticados para poder ver lo que no a simple vista no podemos ver. Y así sucesivamente Rutherford, otro científico, también va a plantear un modelo de átomo nuclear, ¿no? Y que con esto se va a empezar a ver que el sin partes, o sea, el átomo ya tenía partes, o sea, empezamos a ver que tiene protones y también que tiene una envoltura nuclear, ¿no? Que establece que el núcleo, ¿no? En el núcleo se ubican los protones y en esta envoltura exterior se encuentran los electrones. Bohr, otro científico, más adelante va a plantear la existencia de órbitas y esto es corregido por el modelo actual, ¿no? Del átomo, que plantea la existencia de orbitales y una zona o región llamada REMPE, que significa región espacio energética de manifestación probabilística electrónica. Ya en 1932, ¿no? Pasado unos años, Chadwick, otro científico, ¿no? Descubre, ¿no? Que en el campo de la ciencia nuclear, que existe el neutrón, otra partícula más que se encuentra en el núcleo del átomo, ¿no? Entonces, ¿qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva, ¿no? Sus propiedades, ¿no? Las propiedades de dicho elemento, pero este átomo es un sistema dinámico y energético que se encuentra en equilibrio eléctrico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí una figura rápidamente, ¿no? En esta figura podemos observar que está aquí el metal, que es el litio, ¿no? Y que este litio, al sacar un pedazo de él, una parte muy pequeña, ¿no? Vamos a observar que este átomo está formado por una zona extranuclear donde se encuentran los electrones. Ustedes van a poder observar estos electrones que están paseándose, ¿no? Están paseándose, están en él, girando en él, mejor dicho, se encuentran girando en estas órbitas, ¿no? Que esta es la zona extranuclear. No sé qué ha pasado aquí. Y ahora sí. Vamos a poder acercarnos un poco más y vamos a poder ver aquí que en la zona extranuclear se encuentran los electrones. Como este litio posee tres electrones
en su órbita vamos a poder observar 3 electrones, pero en el centro del átomo se encuentra el núcleo atómico. Este núcleo atómico posee protones y neutrones. En este caso hay 4 neutrones y 3 protones. 3 protones de carga positiva y los neutrones no tienen carga. En la zona extranuclear se encuentran los 3 electrones con carga negativa. Así, también podemos observar en conclusión que ha basado este conocimiento sobre el átomo, ha pasado por lo que se llama teoría y modelos atómicos. Les diré que teoría es muy diferente a modelo. Teoría viene a ser, ¿no?, un planteamiento sobre un conocimiento en el cual se habla en forma general de muchas, se puede decir, de muchas características o propiedades de algo, de un fenómeno, mientras que modelo, a diferencia de la teoría, se dedica específicamente, ya no en forma general, sino específicamente a algún punto que se está tratando en la teoría. Entonces, esto ha sido posible que Thomson, ¿no?, plantee un modelo diferente al de Rutherford, diferente al de Bohr y diferente al de Schrödinger. Así, Thomson, ¿no?, Dalton plantea una teoría general con respecto al átomo, en el cual los demás modelos toman dentro de su base. Dalton establece, pues, las principales características o propiedades que debe tener un átomo, pero que todavía está para ser demostrado. Si no, lo que pasa es que en ese tiempo habían otros científicos que también estaban justamente investigando acerca del átomo. Entonces, Thomson plantea un modelo basado en cargas eléctricas en el cual se puede decir que es semejante o se conoce como el budín de pasas, ¿no? Acá tenemos las cargas positivas y las cargas negativas que forman los protones y electrones dentro del átomo. Todos ellos, si ustedes observan, están proponiendo modelos del tipo esférico. Tenemos acá a Rutherford igualmente, que plantea el modelo que se le llama modelo nuclear, ¿no? Y en el cual los electrones se encuentran en órbitas, ¿no? Y que están alrededor también de quién, del núcleo. Por otro lado, Bohr plantea un modelo de niveles, ¿no? A diferencia del modelo nuclear, este plantea niveles de energía niveles de energía donde se encuentran los electrones, ¿no? Y que también se encuentran rodeando al núcleo. Por otro lado, tenemos ahora el último modelo que es de Schrödinger, en el cual establece un modelo en el cual los electrones se encuentran en una nube, como si fuera una nube. O sea, se puede decir que los electrones no se les puede ubicar en un lugar específico como lo hacían los anteriores modelos, sino es una probabilidad de poder encontrar el electrón en alguna parte justamente de estos niveles, porque ellos siempre se encuentran en movimiento, no se encuentran fijos. Tenemos aquí a Schrödinger, ¿no? Schrödinger nos plantea esta probabilidad de la siguiente forma, en una forma práctica y didáctica, ¿no? Acá dice se busca un gato. Quiere decir, se busca el gato vivo o muerto todavía. Entonces, ¿qué pasa? El gato se puede decir, es el electrón que se encuentra dentro de una caja. Está encerrado el gato en una caja y entonces dice, ¿no? ¿Dónde se encuentra el gato en este momento? ¿Se encuentra arriba, a la derecha? ¿En qué lugar se encuentra el gato específicamente, ¿no? Cuando está cerrada la caja, tú puedes decirme dónde se encuentra. No, no se podría, ¿no? Tendríamos que abrir la caja para ver dónde se encuentra ubicado, ¿no? Y quizás no sea el lugar donde nosotros creemos. Eso es así. Schrödinger con esto quiso decir, a través de su modelo, como ustedes ven acá, en el cual tiene muchos coeficientes que justamente son los que van a dar la generación de los números cuánticos que vamos a ver a continuación, ¿no? Que dan probabilísticamente dónde se puede encontrar el electrón, ya que estos números cuánticos lo que van a hacer es tratar de ubicar al electrón dentro de esa nube de electrones. Entonces, él dice, ¿no? Esta es una probabilidad de encontrarlo, ya que estadísticamente se puede establecer, ¿no?, una cercanía,
intervalo donde se puede encontrar este electrón. Entonces, este gato es justamente el electrón, ¿no? Que se encuentra en cualquier lugar y probabilísticamente se podría hallar el lugar de su ubicación, pero en una caja cerrada, en la cual nosotros no podemos tener acceso con la vista, ¿no? Y que solamente podemos saber su ubicación si la destapamos. Igualmente es la ecuación aquí, ese es nuestro científico Schrödinger, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el átomo, las partes. El átomo está conformado por una zona que se le llama núcleo y una zona extranuclear, ¿correcto? El núcleo y la zona extranuclear. El núcleo fue descubierto por Ernest Rutherford en 1911 cuando bombardeó una lámina de oro. ¿Correcto? Muy delgadita, ¿no? Entonces allí se pudo determinar la masa atómica y que esta masa atómica contiene protones y neutrones. Los protones positivos y los neutrones sin carga. A estos también se les llaman nucleones fundamentales. Ojo, protones y neutrones son los nucleones fundamentales. Ahora, por otro lado, el átomo tiene una zona extranuclear, en la cual determina el volumen y el tamaño atómico. Esta contiene solo a los electrones y fue descubierto por Thomson en el año de 1897. Si ustedes se dan cuenta, los electrones fueron descubiertos, ¿no? Primero y luego fue descubierto los protones y los neutrones. Las partículas subatómicas fundamentales. Si bien es cierto que nosotros tenemos el átomo en el cual se encuentra rodeado de una nube de electrones y en el centro se encuentra del núcleo, el núcleo donde se encuentran los protones y neutrones, ellos no son las únicas partículas. Actualmente con el equipo sofisticado que se tiene para este estudio de lo que es las partículas eléctricas o partículas nucleares, diré, vamos a ver que son mucho más partículas, se han encontrado mucho más partículas en este átomo que es hueco. Entonces vamos a ver que dentro de todas estas partículas resaltan las que son mucho más fundamentales, o sea, son básicas para la existencia de ese átomo como tal. O sea, como se reconozca como uranio, se le reconozca como litio, se le reconozca como fierro, se le reconozca como cobre, carbón, etcétera. ¿Por qué? Los protones, o sea, el núcleo del átomo es el nombre, son los apellidos de ese elemento. Por lo tanto, si nosotros quitáramos un protón del centro del átomo, que es bastante difícil porque necesita una gran cantidad de energía, para ello se le bombardea con neutrones a ese núcleo para poder extraer ese protón y cambie por una transmutación, como vamos a ver más adelante, cambie de nombre de uranio, posiblemente se llame torio. Entonces, eso va a requerir un gran despliegue de energía, ¿no? Tanto es así que esa energía va a seguir hacia adelante, ¿no? Y hasta porque en la naturaleza siempre se van a encontrar muchos más núcleos. Esto nos hace ver con una realidad muy triste y que debemos de tomar conciencia que la energía nuclear no es cosa de juego. ¿No? Ya hemos visto los problemas de Chernóbil, que hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, miren hace cuántos años ha sucedido este problema, ¿no? Y no es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en Chernóbil, en una planta nuclear de Rusia, ¿no? Esta explosión nuclear, ¿no? Hasta la actualidad sigue reaccionando, ¿no? Y ya la parte superior, el sello de plomo que para contener esa energía, ya prácticamente se ha disuelto. Si pasara por ahí un helicóptero o alguna cosa, lo disuelve rápidamente, ¿no? Lo atrae a su núcleo y lo disuelve. Entonces, es una cosa que debemos de tomar conciencia de que esa energía no está aún controlada por el hombre y que debemos de tomar conciencia de lo que hacemos, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? De extraer un protón o de tratar de darle o de jugar con energía, no está bien. Nosotros no debemos de tomar bien en conciencia que eso puede costar vidas humanas irreparables y también daños para nuestro hermoso y querido ambiente. Las partículas subatómicas fundamentales son las cuales nos vamos a basar. Ya les advierto, no son las únicas, pero son las fundamentales porque son las más visibles, porque son las que prácticamente gobiernan al átomo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que está el protón con una carga relativa +1 y una carga absoluta de +1,6 por 10 a la -19. La masa relativa expresado en unidades de masa atómica, 1
0.00727. Y su masa absoluta, expresada en gramos, es 1.67262 por 10 a la menos 24. Mi modo de poder pesar un protón en una balanza cualquiera donde ustedes pesan su kilogramo de pollo. No van a poder hacerlo. Se necesita una máquina muy sofisticada para poder hallar esta masa, ¿no? La ubicación, ¿dónde se encuentra ubicado este protón? En el núcleo. Su descubridor, Rutherford. Tenemos también al neutrón, ¿no? N0, y no, su carga relativa es cero, su carga absoluta también es cero, ¿no? Y este C que aparece aquí, absoluta C, este C es el Coulomb. Es el Coulomb, es la forma como se miden las cargas, es el Coulomb. Por ejemplo, en el protón es 1 más 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y para el neutrón, 0 Coulomb. Ahora tenemos aquí la masa relativa en UMAS, para el neutrón es 1.00866 y para su masa absoluta expresada en gramos es 1.67493 por 10 a la menos 24. ¿Dónde se encuentra este neutrón? En el núcleo. ¿Quién lo descubrió? Chadwick. También tenemos al electrón, ¿no? Venus, cuya carga relativa es -1, ¿no? Y su carga expresada en coulombs es -1.6 por 10 a la menos 19. Si ustedes observan en comparación al protón, es similar, solamente con signo opuesto. Tenemos aquí en su masa relativa expresada en UMAS es 0.00054858 UMAS, mientras que la masa absoluta expresada en gramos para el electrón es 9.10939 por 10 a la menos 28. 10 a la menos 28, miren qué gramaje con respecto al protón, que es 10 a la menos 24. ¿Dónde se encuentra el electrón? Fuera del núcleo, ¿no? ¿Y quién lo descubrió? Thomson. Les digo todo esto porque la base del estudio de la ciencia y de todas las ciencias en general, sea de letras o de matemáticas, ¿no? Es la observación. Tienen que ser muy observadores en hacer comparaciones, porque los cuadros que están viendo les están acostumbrando aquí en la CEPRE para que ustedes observen también en los exámenes. En los exámenes de admisión también van a ustedes a encontrar este tipo de cuadritos y hay que saberlos interpretar y leerlos. La cantidad de protones que contiene el núcleo de un átomo determina su identidad, como ya les he dicho. Aquí tenemos al núcleo. El núcleo es la representación, ¿no?, de un átomo o ion, un elemento. Acá lo tenemos en una representación también simbólica. El núcleo es cualquier elemento, ¿no?, que va a tener un A, que es la masa atómica, y Z, que es el número atómico. El número de masa A es el total de protones y neutrones. Quiere decir que este contiene la suma de los protones, ¿no? Más los neutrones cero. Entonces, los protones está dado por el Z más N, que representa los neutrones. Si despejamos los neutrones, entonces sería el número de masa menos el número atómico en la cantidad de neutrones, ¿no? A la A también se le conoce como número de nucleones. Ahora, el número atómico Z es el número de protones, pero es simbólicamente igual, ¿no? O numéricamente igual al número de electrones. Pero no podemos decir que el Z son los electrones, sino es el número de protones, que numéricamente es igual al número de electrones. ¿Ya? Cuidado con eso, porque cuando nos definen algo en el examen, ustedes caen porque creen que el Z es el número de electrones. No, es el número de protones, pero numéricamente es igual al número de electrones. Tenemos dentro de estos elementos a los isótonos, que son átomos del mismo elemento con igual Z, pero diferente A, que es el número de masa. Entonces vamos a ver acá los isótopos del hidrógeno. Dentro de los isótopos del hidrógeno tenemos al protio, ¿no? Al protio, ¿no?, cuyo A es 1 y su Z es 1. Eso quiere decir que si el A, que se encuentra en la parte superior, ¿no?, es 1, nos está indicando que tiene un protón, ¿no? Y tiene 0 neutrones, que vendría a ser aquí en el gráfico, ¿no?, este de acá, el azul. Y que tiene un electrón. Este es el electrón. Ya, este es su electrón. Entonces, acá tenemos para el protio. Para el deuterio, el hidrógeno tiene 2 de masa atómica y tiene 1 de número atómico.
Esto nos indica, este 2 nos indica que tiene un protón y tiene un neutrón, ¿correcto? Acá lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Y acá tiene también el deuterio, por este uno, tiene un electrón, ¿no? Acá lo vemos. En el tritio es 3,1 más A3 y Z1. Este 3 indica un protón y dos neutrones. Y tenemos aquí un electrón, ¿no? El Z de abajo, que es el número de protones igual al número de electrones, nos indica que hay un electrón. Estos isótopos entonces tienen el mismo Z, pero diferente A. Otro tipo de elemento es el ion. Esto sucede cuando el elemento tiene carga eléctrica. El elemento de por sí, cuando lo tenemos en esta forma, es neutro, ¿correcto? Ahí no tiene carga. Pero cuando gana o pierde electrones, se convierte en un ion. Vamos a tener tipos. Si es un cation o si es un anión. Un cation es aquel elemento que ha perdido electrones, ¿correcto? Si no, veamos su contenido. Este cation tiene acá un Q más. Cuando vemos que tiene un Q más, ¿no? O sea, un número positivo en la parte superior, entonces quiere decir que es un cation. Descúbranlo por la T. Miren, la T tiene una especie de más, ¿no? Entonces es cation. Cuando vemos un más, es un cation, ¿correcto? Relacionen con eso. Luego, tenemos que el número de electrones que tiene este elemento ya no va a ser lo de un átomo neutro, ahora es de un ion, de un elemento con carga eléctrica. Entonces esto va a ser igual al Z menos el Q, ¿correcto? Se produce, ¿por qué? Porque esto se produce cuando el átomo pierde electrones, ¿no? Entonces estamos dentro de lo que se denomina una oxidación. Recuerden eso, chicos, porque ya vamos a entrar muy pronto a lo que es reacciones químicas, ¿no? Entonces, cuando el átomo pierde electrones, está dentro de una oxidación. Y es que ahí adquiere una carga neta positiva. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el anión. Es un elemento que tiene carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque él ha ganado electrones. Entonces, al ganar electrones se vuelve más negativo, ¿no? Entonces, el número de electrones va a ser igual a este Z y le vamos a sumar esta cantidad que aparece sin el signo, solamente el Q. ¿Cuántos Q hay ahí? Entonces, este anión se produce cuando el átomo gana electrones, como les he dicho, entonces se está produciendo en una reacción química una reducción y esto adquiere una carga neta negativa, chicos. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Tenemos aquí, tenemos aquí al sodio 2311, ¿correcto? Al sodio 2311. Este sodio 2311, ¿no? Va a pasar, un momentito. El sodio 2311 va a pasar de neutro a ser un ion, en este caso un cation. Entonces vamos a ver lo siguiente. Como neutro, él está completo, todas sus partículas están completas, entonces va a tener 11 protones, ¿no? Por este 11 que está acá abajo es 11 protones, por diferencia de 23 menos 11 me va a dar 12 neutrones, ¿correcto? 12 neutrones. Como aquí en el número másico se encuentran los protones más neutrones, como hemos puesto la definición, y como acá hay 11 protones en el número atómico, lo resto y me salen los neutrones, ¿no? Ahora, tengo que él, como al tener 11 protones, también numéricamente tiene la misma cantidad de electrones, entonces 11 electrones. Esto es cuando él es neutro, ¿correcto? Cuando es átomo neutro ocurre eso, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, ¿no? Cuando es átomo neutro, tenemos aquí al, al, al Sol.
Pero cuando él se convierte en un ion, acá está como un ion, entonces es diferente. Como ion, lo que va a pasar es que él ya adopta una carga eléctrica. Entonces aquí está como ion. Este ion, este ion va a ser monovalente. ¿Por qué? Porque tiene uno más. Entonces es monovalente y es un ion del tipo que es un ion, es un cation. Es un cation. Entonces, este cation, que es el ion sodio monovalente, quiere decir que él ha perdido un electrón por la teoría que les he dado. Entonces va a tener que, al perder un electrón, en los 11 electrones, que son igual a los 11 protones, van a tener que ser disminuidos en cuanto en uno, por la definición que les he dado acá. Por la definición que les he dado acá, que hay que restar cuando este es positivo. Entonces, vamos a tener 11 protones, 12 neutrones, ¿no? Que salen de la diferencia de 23 menos 11. Y tenemos acá 10 electrones porque a este 11 le hemos quitado este 1 que aparece acá, ¿no es cierto? Le hemos quitado a 11, le hemos quitado 1. Entonces, esto nos va a dar igual a 10, ¿no? Y es lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Ya, listo. Una vez que tenemos esto, esto sería para cuando pierde un electrón. Pero ahora vamos a pasar al caso cuando éste gana dos electrones. Tenemos aquí en primer lugar, al igual que el anterior, tenemos aquí al átomo neutro. Este azufre, este azufre es un átomo neutro, ¿correcto? Está con todas sus partículas completas, entonces podemos decir que tiene 16 protones, tiene 16 neutrones por diferencia de 32 menos 16 y también al haber 16 protones tiene 16 electrones. Pero como él gana dos electrones, entonces va a tener una carga de menos 2 y es divalente, por eso. Entonces ahora estos dos electrones que están acá tienen que ser aumentados según la teoría tenemos que hacer que al Z hay que aumentarle el Q cuando es de carga negativa. Entonces lo vamos a sumar, ¿no? Y entonces vamos a tener 16 protones, 16 neutrones y en este caso vamos a tener que sumarle al 16, que son 16 electrones, ahora le vamos a sumar 2, 2 electrones. Y esto va a ser igual entonces ahora a 18. Y entonces vamos a tener aquí, ¿no? Que hay 18 electrones, ¿correcto? Listo. Tenemos la masa atómica relativa, ¿no? La masa atómica relativa. Entonces vamos a hallar esto. ¿Qué significa masa atómica relativa? Cuando nosotros vamos a la tabla periódica, lo que vamos a observar es los A y los Z. Los A aparecen particionados, por ejemplo, 100.60, ¿no? Pero no puede ser porque ustedes, la profesora nos ha dicho que existen tantos protones y tantos neutrones y estos siempre son en números enteros, ¿no? En números enteros positivos. No nos ha dicho que están particionados. ¿Por qué sale eso? Porque cada elemento tiene su cantidad de isótopos, una cantidad grande de isótopos, ¿no? Esta cantidad grande de isótopos hace que tengamos que promediar las masas de estos para obtener una masa relativa que es la que figura en la tabla periódica. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Nos van a dar en el examen, ¿no? Nos dicen, determina la masa atómica del cloro, si se sabe qué, nos dan el isótopo, la masa isotópica y el porcentaje de abundancia que existe en la naturaleza de cada uno de estos isótopos.
¿correcto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar vamos a sumar el producto de la masa isotópica por porcentaje de abundancia de isótopo de cada isótopo que tenemos, ¿correcto? Multiplicamos su masa isotópica por su porcentaje de abundancia más el otro isótopo, su masa isotópica por su porcentaje de abundancia y etcétera, cuántos isótopos tenga y se divide entre 100. Esa sería el AR o masa atómica relativa. Para este caso, tenemos el cloro 3517 y el 3717 y sus masas isotópicas y su porcentaje de abundancia. Para el primero, multiplicamos el 34,969 por 75,77%, que es su abundancia, más el segundo, que es su masa 36,996 por su abundancia, que es 24,23. Como no hay ningún otro isótopo más, lo divido toda esa suma entre 100. ¿No? Efectúo operaciones porque ya sea la parte aritmética y obtengo 35,453, que sería la masa relativa de dicho átomo. Pasamos a lo que son los números cuánticos. Como ya les dije, ¿no? Schrödinger, ¿no? Plantea su ecuación de probabilidad, ¿no? De probabilidad de encontrar a ese electrón. Pero ese electrón queda identificado bajo los números cuánticos, ¿no? Esos números cuánticos tienen que ver, pues, ¿no? Con los electrones, con su ubicación, ¿no? Acá tenemos los electrones que están allí, ¿no? Girando en este átomo, ¿no? Y entonces nos vamos a ocupar, los números cuánticos cuentan, ¿no? O son esenciales en la parte que es de la zona extranuclear, porque aquí se encuentran los electrones. Esta zona extranuclear posee niveles de energía. Aquí podemos verlo. Los niveles de energía son estas figuras que ustedes ven acá de azul, estas curvas en azul, ¿no? Que tienen numeración, por ejemplo, está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuanto más se aleja del núcleo, es que ese nivel tiene mayor cantidad de energía. Ya. Ahora, estos niveles de energía, por ejemplo, este nivel 1, ¿no? Este nivel 2, nivel 3, nivel 4, etcétera, ¿no? Cada uno de esos niveles contienen subniveles de energía. Tienen subniveles de energía. ¿Quiénes son estos subniveles de energía? Por ejemplo, en este caso, para el 1 es el S, ¿correcto? El S, ¿correcto? Este S tiene una capacidad para una cantidad de electrones, que es este número rojo que aparece en la parte superior. Esta cantidad es 2, por ejemplo, es el número de electrones que tiene ese nivel. Por ejemplo, para este nivel que tiene un subnivel S, este subnivel S tiene una capacidad de 2 electrones como máximo. Puede tener menos 51, ¿no? O también puede tener 0, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener que este subnivel tiene ciertas características. Por ejemplo, geométricamente es esférico y se encuentra en el centro de los ejes, ¿correcto? Es esférico y se encuentra en el centro de los ejes. Este subnivel de energía está formado por orbitales, ¿correcto? Está formado por orbitales. Estos orbitales, ¿no? Tienen una capacidad para contener 2 electrones como máximo, ¿no? Acá tenemos el orbital, es esta línea que aparece acá abajo, esta línea azul. Y acá está siendo ocupado por 2 electrones. Cuando están 2 electrones dentro de este orbital, se llama orbital lleno, porque contiene 2 electrones apareados. Se dice apareados, ¿no? Mientras que cuando en este orbital, ¿no? En este orbital se encuentra un electrón, se le dice que es un orbital semilleno y que contiene un electrón desapareado, ¿correcto? Desapareado. Observen ya desde ahora que los electrones en un orbital se llenan primero con la flechita hacia arriba, ¿no? Y después de haber llenado todos los orbitales con la flechita hacia arriba y se hayan terminado, regresamos para recién ocupar los orbitales con las flechitas hacia abajo. Listo. Entonces ahora sí tenemos acá, ¿no? Podemos observar el lado derecho. Voy a aumentar un poquito para que ustedes observen mejor. Y acá podemos observar con
mayor sentido, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Vamos a observar acá los niveles de energía, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuanto más alejado del núcleo, acá tenemos el núcleo, más alejado del núcleo, ese nivel de energía tiene mayor energía. Entonces, cada nivel tiene sus subniveles. En este caso, el nivel 1 tiene su nivel S, el 2 tiene su nivel S y P, el 3 tiene el SPD, el 4 SPDF, el 5 SPDF también, el 6 el SPD y el 7 SP. Entonces, ¿no? Para la cantidad de 118 elementos que tenemos y ellos, cada uno de ellos tiene una ubicación dentro de la tabla periódica y una cantidad de electrones, hasta el 7 es suficiente por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que estos subniveles, como es el S, el P, el D y el F, ¿no? Cada uno tiene su nombre, ¿no? El S es esférico, el P es bilobular, el D es tetralobular, ¿no? Y el F es muy complejo o es multilobular, como ustedes lo están observando, ¿correcto? Otra cosa, los orbitales que puede llenar S en este caso, el S es 1, ¿correcto? Es un orbital, ¿no? Un orbital con 2 electrones. Eso para el caso de S. Pero para el caso de P, que tiene para el caso de P, que tiene seis electrones, ¿no? Tiene 6 electrones, entonces para él, cada par de electrones tiene que ocupar un orbital. Por lo tanto, tenemos que tener uno, dos y tres orbitales, ¿correcto? Tres orbitales, y cada uno de ellos se va a llenar con un par de electrones, ¿correcto? En el caso de D, que tiene una capacidad máxima, al igual que P, tiene una capacidad máxima también de electrones, pero en este caso son 10, ¿no? Y como en cada uno de los orbitales va 2, entonces se van a necesitar, son 10, van a necesitar 5, 5 orbitales. Acá tenemos 5 orbitales, ¿correcto? Y cada uno de ellos también está ocupando 2. En el caso de F, se van a necesitar como máximo 14, tiene 14 electrones, por lo tanto tiene que tener 7 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? Entonces, cada uno de ellos se va a llenar con 2 electrones. Si es que se ocupan todos, ¿no? Porque si no, también pues, podría quedar, como en este caso, un orbital semilleno. También tenemos ahora la descripción de cada uno de los números cuánticos, aunque ya les hice un adelanto, pero de todas maneras para que ustedes puedan ver eso, ¿no? En forma más clara. Ya ahora sí, ya podemos verlo más rápido. Los números cuánticos, entonces tenemos dentro de ellos al número cuántico principal. Este número cuántico principal, ¿no? Determina el nivel energético principal para el electrón, ¿no? Y se relaciona con el tamaño del orbital. Quiere decir que cuando nosotros hacemos una referencia con respecto a ellos, tenemos que mirar dos cosas. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa el número cuántico principal, no? Para el electrón y cómo se relaciona con el orbital, ¿correcto? Entonces son dos relaciones que existen. El número cuántico principal, n, por ejemplo, determina el nivel energético principal para el electrón, ¿no? El nivel energético donde se encuentra el electrón y se relaciona con el tamaño del orbital. Tenemos que está simbolizado por n y puede ser contabilizado numéricamente a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y si existen más elementos que se vayan a sintetizar en laboratorio, o sea, se vayan a conseguir por medio del laboratorio, va a haber muchos más, ¿no? Dependiendo del equipo que se tenga en ese tiempo, ¿no? Entonces la tabla todavía sigue para adelante, ¿no? Tenemos aquí que esos también pueden ser representados por letras mayúsculas, tales como K, L, M, N, O, P, Q, ¿no? Y también tenemos, y otros más. Cuanto más alejado del núcleo, como les dije, se encuentra un electrón, ocupará un nivel mayor de energía. Pero ¿qué pasa con este electrón? Este electrón será menos estable, ¿correcto? Quiere decir que si estos electrones generalmente que se encuentran más
más en el último nivel, son los llamados electrones de valencia. Entonces, estos electrones, cuando este elemento se encuentra con otro elemento, entonces, dependiendo de su tipo de electronegatividad, van a formar compuesto, van a formar enlace. Entonces, ese enlace que forman para formar compuesto, ¿no? Va a hacer que se compartan los electrones o de lo contrario pierda sus electrones, ¿no? Y eso va a depender de la estabilidad que tengan estos electrones de valencia en la última capa o último nivel, ¿no? Para saber el número de electrones máximo, nosotros vamos a tener que hacer la operación 2n al cuadrado. Esto significa que si n es igual a 1, ¿no? A 1, entonces el número de electrones máximo va a ser 2 por este 1 elevado al cuadrado, o sea, en este caso sería 2. El número de orbitales, o sea, las líneas, ¿no? Las lineecitas que dibujaba, ¿no? Las lineecitas que dibujaba, ¿no? En los cuales están ocupados por los electrones que pertenecen a dicho nivel, va a estar dado como el número del nivel elevado al cuadrado. Por ejemplo, el nivel es 1. Entonces, ¿cuántos orbitales tendrá? 1 al cuadrado, o sea, un solo orbital. ¿Correcto? Por eso que he puesto acá una rayita. El número cuántico secundario o L. Este número cuántico secundario L, ¿no? Su nivel energético, ¿no? Su nivel energético, ojo, su nivel energético principal para el electrón e indica la forma de los orbitales, ¿no? Forma de los orbitales, o sea, con respecto a los orbitales es la forma, ¿no? Forma de los orbitales. Y para el electrón es su subnivel energético. ¿Para quién? Para el electrón. ¿Ya? Mientras que para el electrón es su nivel energético, el secundario, número cuántico secundario, el número secundario, cuántico secundario para los orbitales es la forma que tienen, ¿ya? Entonces vamos a tener, el L numéricamente puede sí ser cero, puede partir de cero, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Por qué? Porque él tiene que ser un número, uno menos que el nivel, uno menos que el nivel, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la notación para el subnivel S, ¿no? El S, ¿no? Desde el punto de vista del orbital, nos ve la forma es, ya saben ustedes, esférico, ¿correcto? Es esférico, por eso que forma del orbital esférico, ¿no? Ahora, con respecto al subnivel energético principal para el electrón, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, que este L es igual a cero, que este es esférico, ¿no? Porque se trata de S, es cero. Entonces, la relación, ¿no? Donde se puede encontrar este electrón en forma probabilística sería, acá tenemos el orbital, el cual le vamos a denominar cero, y vamos a tener ahí como máximo dos electrones, porque el S puede tener como máximo dos electrones. El P, que se llama principal, ¿no? Ya sabemos que con respecto al orbital es dilobular, ¿no? Dilobular, ¿no? Ya hemos visto que eso en las anteriores diapositivas. Entonces vamos a tener acá que este es dilobular. Por otro lado, el L, cuando se encuentra P, se le dice que tiene un valor de 1, ¿correcto? Como es 1, entonces vamos a tener que ocupar, ¿no? Para estos seis electrones necesitamos tres orbitales. Acá está 1, 2 y 3, estas tres líneas. Por lo tanto, como el L es 1, entonces vamos a tener que partir de menos 1, 0 y más 1 para sus ubicaciones de estos electrones, de estos 6 electrones. Entonces vamos a tener que en menos 1 van a ir ocupados 2 electrones, en el 0, 2 y en el más 1, 1. Recuerden siempre que primero se llenan todos con la flechita hacia arriba y después se regresa para llenar todos hacia abajo, ¿correcto? También tenemos el difuso, que puede tener una capacidad máxima de 10 electrones, ¿no? Cuyo L es 2, tiene un valor de 2. Si es 2, entonces nosotros vamos a tener la siguiente numeración para los orbitales, ya que son 10 electrones, tenemos que crear 5 orbitales, porque cada uno de ellos tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Como son 10, entonces, y esto es 2, el 2, entonces empezamos como menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, ¿correcto? Y empezamos a llenar sucesivamente los electrones hasta ocuparlos totalmente. El siguiente es el F14, que significa que es el fundamental y que
tiene capacidad máxima de 14 electrones, ¿no? El L para un F es 3, tiene un valor de 3 y su forma orbital es multilobular, entonces vamos a tener que es muy complejo. Y la forma de llenar sus orbitales, ¿cuánto sería? Sus orbitales, como hay 14 electrones, serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego vamos a empezar a contabilizar como menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Correcto? Y cada uno de estas ubicaciones van a ser llenadas, ¿no? Según se esté llenando los electrones que posea F. Puede tener como máximo 14 o menos, por supuesto, pero siempre debe estar dibujado los siete orbitales, ¿no? Llenos o no. Por otro lado, también tenemos que el REMPE, como les digo, es la región espacial energética de manifestación más probable del electrón. Y aquí es lo que ustedes están observando cuando se habla de orbitales, ¿no? Donde se encuentra es la zona probabilística, ¿no? Donde se puede encontrar al electrón. Acá tenemos las orbitales, ¿no? Según la forma que tienen, si es de un nivel 1S o 2S o 3S es esférico, sino que por según el nivel, entonces este orbital es una esfera más grande nada más, ¿no? Y si es un nivel más bajo, es más chiquito, ¿no? De tamaño. Por otro lado, también tenemos el L, como le dije, como el P tiene capacidad para 6 electrones, entonces tiene que tener 3 orbitales. Acá ustedes están viendo en el eje X, Y y Z. Por otro lado, también tenemos el orbital D, que es el L2, y acá tenemos sus 5 orbitales o 5 orientaciones diferentes. Acá tenemos el F, ¿no? El orbital F, que tiene acá 7 orbitales, ¿no? Y que es multilobular, ¿no? Es bastante complejo. Pero acá tenemos sus siete orbitales, en los cuales van a ser ocupados por 2 electrones cada uno, ¿no? Si es que se llenan todos. Los números cuánticos magnéticos. El número cuántico magnético ML, va a describir lo siguiente, ¿no? Va a describir para el orbital, ¿no? La orientación, ¿no? Y para el electrón señala el orbital en el cual se encuentra dentro de un subnivel, ¿correcto? Entonces, este magnético es muy importante. Parte de sus valores van a ser desde menos L hasta más L, ¿correcto? Pasando por el cero. Entonces tenemos aquí, eso es una escala, ¿no? De una recta numérica. Entonces vamos a tener como ejemplos, por ejemplo, si L es igual a cero, ya sabemos que si L es igual a cero, tiene una forma esférica y se denomina el Sharp, ¿correcto? Una capacidad máxima de 2 electrones. Y tenemos que este ML va a ser igual también a cero, ¿correcto? ML va a ser igual a cero. El subnivel S, el subnivel S posee un orbital sin orientación, porque como es una esfera va a permanecer en la parte central. No vamos a decir que está en el eje X, Y, Z, porque en todos ellos solamente está ocupando la parte central, nada más del eje. Si L es igual a 1, entonces estamos hablando de P, ¿no? ¿No? Del principal. Entonces, para el magnético, para este, sería el siguiente, ¿no? Va a ser, como es uno, entonces como es uno, partimos, ¿no? De menos 1, 0, más 1, ¿correcto? Sepan ustedes que el B tiene, entonces, el B tiene 1, 2 y 3 orbitales. El anterior, el Sharp, solamente tiene uno, ¿no? Un orbital. El subnivel P posee 3 orbitales, aquí lo estamos poniendo en rojo, con 3 orientaciones diferentes, ¿no? Acá vemos las 3 orientaciones diferentes, menos 1, 0 y más 1, ¿correcto? Cuando es el D, cuando es el D, el L es 2. Entonces el ML, ¿no? Va a tener ¿cuánto? Como el D tiene una capacidad de ¿cuántos electrones? De 10, entonces va a necesitar de tener 5 orbitales, ¿correcto? Y con 5 orientaciones diferentes. Tenemos aquí, empezamos como este es 2, vamos a empezar con -2, -2, -1, 0, más 1 y más 2. Hay 5 orientaciones. 5 orbitales con 5 orientaciones diferentes. Muy bien, pasamos al siguiente. Hablamos del número cuántico del spin magnético. El spin magnético, ¿no?
muestra el sentido de rotación o giro del electrón alrededor de su propio eje imaginario. Acá tenemos el núcleo del átomo y tenemos aquí los electrones, dos electrones, ¿no? Acá tenemos un electrón que está en sentido antihorario y tenemos aquí uno en sentido horario. Y estos electrones se van a mover, vamos a acercarlo un poquito, se están moviendo en un eje imaginario, en un eje imaginario. En el caso de este electrón se está moviendo en forma antihoraria. Como está moviéndose en forma antihoraria, su ms o su magnético, su spin magnético va a ser igual a más un medio, cuando sea antihorario, ¿correcto? Cuando sea antihorario, ¿correcto? Pero cuando es horario, o sea, se mueve en forma de las manecillas del reloj, en dirección de las manecillas del reloj, entonces este ms, este magnético del spin del electrón, se va a decir que es igual a menos un medio. O sea que el ms puede ser más un medio si es antihorario o menos un medio si es horario. En forma resumida, los números cuánticos van a determinar para el electrón y determinan para el orbital. El principal, ¿no? N, determina para el electrón el nivel principal de energía y determina para el orbital el tamaño o volumen efectivo. Mientras que el azimutal L, ¿no? El número cuántico azimutal L o secundario, determina para el electrón su nivel de energía SPDF y para el orbital determina la forma geométrica espacial, esférica, lobular, tetralobular o multilobular. En el spin magnético MS, ¿no? Va a determinar para el electrón, disculpen, el magnético, ya me estoy pasando, el número cuántico magnético ML determina para el electrón el orbital del subnivel de energía, ¿no? Y para el orbital, ¿no? Va a determinar la orientación espacial, X, Y, Z, ¿no? En cuanto al spin magnético MS, va a determinar para el electrón el sentido de giro alrededor de su propio eje, como ya les he dicho, un eje imaginario. En el cual esto, a determinar para el orbital, no aplica nada. Ahora tenemos aquí los valores. Para N, que es el nivel, miren cómo se llena N, L, M, L y MS. Entonces empezamos con el nivel, que puede ser 1, 2, 3, empezando de 1 hacia adelante, hasta el infinito. Pero el L tiene que ser empezado del 0. ¿Por qué? Porque L es uno menos que el nivel. Entonces empezamos con 0, 1, 2, 3, etc. Para el ML, sus valores van a oscilar entre menos L, ¿no? Pasando por 0 hasta más L, donde L va a ser menor que el nivel y L va a ser mayor o igual que el M sub L. Ahora, tenemos aquí que el magnético del spin puede tener dos valores. Puede ser más un medio cuando gira en forma antihoraria o menos un medio cuando gira en forma horaria. ¿Correcto? Esto es para poder decirles que todo esto va a colaborar para lo que se llama la distribución electrónica, que consiste, ¿no? En distribuir los electrones de un átomo en sus niveles de energía, subniveles y orbitales. Esto va a estar sustentado en el principio de exclusión, ¿no? En el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Que es el primer principio que va a establecer lo siguiente: un orbital solo puede contener dos electrones y estos deben de tener sus espines opuestos. Ejemplo, el helio, el helio 2, que es su distribución electrónica es 1s2, debido a que acá hay más que dos electrones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería su forma de representarlo? Su representación sería, acá tenemos un orbital 1s, que tiene una capacidad de dos electrones, como ustedes verán, una capacidad máxima de dos electrones, ¿no? Empezamos primero con la flechita hacia arriba y terminamos con la flecha hacia abajo, porque hay tan solo un orbital. Si hubieran más, tendríamos este electrón que está aquí, nos daría ahí, si no, tendría que seguir la siguiente orbital con su flecha hacia arriba. Pero como hay uno solo, entonces aquí completamos el otro electrón hacia abajo. Es incorrecto colocarlo en estas dos formas que aparecen acá, los dos flechas hacia arriba o los dos flechas hacia abajo. No existe eso, es incorrecto. Por otro lado, también este principio de exclusión de Pauli nos dice que en un átomo dos electrones no pueden tener sus cuatro números cuánticos iguales. Al menos deben diferenciarse en quién, en el spin. Deben de diferenciarse en el spin, o sea, ser más un medio o menos un medio.
¿correcto? Ojo con esto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a, pongo hecho muy chiquito, no lo vemos, lo vamos a ver aquí. Acá tenemos, por ejemplo, al helio 2, ¿no? 1s2, y aquí vamos a tener su representación. Acá tenemos su representación que es un orbital 0, porque él no se va a mover para ninguna dirección, solamente está en el centro, es 0, y vamos a tener que esto puede ocupar como máximo dos electrones, el electrón A y el electrón B, ¿correcto? Listo. Vamos a describir cada uno de ellos su posición probabilística dentro de esa nube de electrones. Entonces aquí tenemos para el electrón A, su nivel va a ser 1, ¿no? Va a ser 1, pero este de acá, ¿no? 1 aparece aquí, este es 1, este es el que aparece, disculpen. Este aparece aquí. Entonces, vamos a tener 1. Ya, listo. Entonces, para L, el L por ser S, el L va a ser 0, ¿correcto? Y su ML, ¿no? Como ustedes lo ven acá, es 0 también. Y como está hacia arriba, ¿no? Como está hacia arriba, se ha puesto así para indicar que es antihorario. Por lo tanto, como es antihorario, es más un medio. Ahora, el siguiente, el B, el electrón B. El electrón B tiene nivel 1, tiene nivel 1. Su L también es 0. Su magnético, ¿no? Su ML, su L es 0. Disculpen, acá hay un error. Su L es 0 debido a su forma, ¿no es cierto? Entonces acá, debido a este S, es que es 0. Su magnético es 0 debido a esto, que él está en el centro del eje. Y por otro lado, tenemos que su MS es diferente. Miren, pese que los tres primeros son iguales al anterior, pero se diferencia en su magnético de spin, porque él está en forma horaria y se simboliza con una flecha hacia abajo. Listo. Por lo tanto, se está cumpliendo con los dos principios de Pauli, ¿no? Con los dos principios de Pauli. Ya saben ustedes, ¿no? Otro principio en el cual está basada la distribución electrónica es el principio de máxima multiplicidad. Para este principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Se establece primero que se llenan todos los orbitales con un electrón del mismo spin, ¿no? O sea, todos deben de estar con el mismo spin, en primer lugar, para poder llenar estos orbitales. Y el resto se procede a llenarlos con un electrón de spin opuesto. O sea, primero van los de hacia arriba y después van los de hacia abajo. Ejemplo, vamos a tener el 3p4. El 3p4, por ejemplo, ¿no? Es el P, primero, el nivel es 3, su nivel es P, y sabemos que P tiene una capacidad para 6 electrones, y por lo tanto, su cantidad de orbitales son 3. Por lo tanto, acá vamos a tener 3 orbitales y va a tener 3 direcciones, el -1, el 0 y el +1, ¿no? La forma de llenarlos es primero como acá nos dicen 4 electrones, entonces vamos a llenarlo en esta forma. Primero vamos a llenar todos los que están hacia arriba, ¿no? Y una vez que hemos llegado a ocupar los 3, ¿no? Acá hasta acá hay 3 electrones, entonces regresamos nuevamente para ocuparlos en dirección opuesta, como dice la máxima multiplicidad o regla de Hahn. Ocupando entonces aquí, ¿no? El último electrón, ¿dónde cayó? En el -1, ¿correcto? Por lo tanto, esto es correcto. Es incorrecto querer aparearlos a la fuerza, así no, así no. Tenemos que nosotros, ¿no? Primero hacer que todos los electrones se ocupen, todos los orbitales en una dirección y después volver al inicio para que vuelvan a ocupar con la dirección opuesta, hasta la cantidad de electrones que nos dé justamente la cantidad que está ocupado dentro de dicho en su nivel. En el 3d6 sabemos que el D tiene una capacidad máxima de 10 electrones, por lo tanto tiene 5 orbitales. En este caso está ocupando un nivel 3. Entonces, como él está ocupando un nivel 3, ¿no?
¿no? Lo que nosotros vamos a hacer que su n es igual a 3. Ahora ese es el nivel energético. Por otro lado, el subnivel D, sabemos que el subnivel D es tetralobular, ¿correcto? Tiene una forma tetralobular con respecto a a los orbitales, y por otro lado que tiene una capacidad máxima de 10 electrones. Ahora, acá tiene 6 electrones. Pero como tiene máximo, tenemos que dibujar primero la capacidad máxima, que es 5 orbitales, para llenar, ¿no? Un par de electrones en cada uno. Pero como este llega solo hasta 6, ¿no? Vamos a hacer que estos orbitales se llenen, ¿no? Se llenen primero con todos los electrones hacia arriba posibles en todos ellos, ¿no? Que tendríamos una capacidad hasta 5 hacia arriba, y luego, como este tiene 6, retornaríamos nuevamente al comienzo para llenar el último, ¿correcto? Que quedaría en -2. Entonces, el D tiene una identificación, ¿no? De un ML 2, que nos da aquí -2, -1, 0, +1 y +2. El D, el D, el D se representa con un L igual a 2. Ahora, es incorrecto llenarlos así de par en par, ¿no? Tenemos que llenar todos en una dirección y luego en la otra dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está representando a lo que es el principio de Pauli. Pero el principio de Hahn nos indica que deben de estar siempre electrones de sentido opuesto ocupando estos espacios o orbitales. También tenemos el principio de Aufbau, que es la forma como se debe describir, ¿no? El llenado o la configuración electrónica, o cómo debe ocuparse por energía relativa dentro de lo que es todas las capacidades de niveles y subniveles que se tiene por cada elemento. Tenemos aquí el principio de Aufbau, que significa de construcción. Es un principio de construcción, cómo debemos de poder construirlo de acuerdo a los niveles y subniveles. Entonces vamos a tener acá que los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están compuestos de la siguiente forma. En el nivel 1 va a haber el subnivel S, con una capacidad máxima de 2 electrones. En el nivel 2 vamos a tener el subnivel S y P, cada uno de ellos con una capacidad máxima, el S de 2 y el P de 6 electrones. Total, 8 electrones. En el nivel 3 tenemos subniveles SP-D, S 2 electrones como máximo, P 6 electrones como máximo, D 10 electrones como máximo, 18 electrones. En el nivel 4 tenemos el SP, D y F, ¿no? Y acá va a haber una capacidad máxima de 32 electrones. En el 5, SPDF, con una capacidad máxima para este nivel, estoy hablando para este nivel, porque miren, va y viene, va y viene, va y viene, entonces hay una capacidad máxima de 50 electrones. En el 6, ¿no? Al llegar al 6 va a tener una capacidad máxima de 72 electrones, ¿no? Contabilizando de comienzo, y en 7 va a tener una capacidad máxima de 98 electrones. Entonces, la forma de construir es mediante la regla del serrucho. Observen ustedes aquí que aparecen unas flechas de construcción, ¿no? Que zigzaguean durante toda la construcción de ida y venir de cada uno de los niveles, que es esta, que deben de ustedes estudiar. También tenemos aquí la distribución electrónica, ¿no? que sigue el proceso del zigzagueo en la tabla de acá de construcción de la UBAU. Entonces vamos a observar que esta configuración obedece pues a poder conseguir, ¿no? ¿Qué cosa? El nivel de gas noble. Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Por ejemplo, si este es 1s2, llega a la configuración del helio, que es el primer gas noble. Tenemos aquí, en este segundo nivel, llegan a 8, 8 más 2 que estaban acá son 10, que llega a la configuración electrónica del neón. Y acá tenemos el del argón, si sumamos 18, acá va a ser el del argón. Y si llegamos a 36, vamos a llegar a la configuración electrónica del criptón. Y así, cuando llega a 54 electrones es del xenón, y el radón cuando es 86. Entonces vamos a tener lo siguiente: a esta distribución electrónica en la cual parte
distribución electrónica es ocupada por el valor de un gas noble, ¿no? La configuración de un gas noble ocupa parte de esa distribución electrónica, se le conoce como distribución electrónica de kernel, ¿correcto? Entonces, de kernel. Tenemos acá el nitrógeno 7, por ejemplo, es 1s2, 2s2, 2p3, ¿no es cierto? Esa es su distribución electrónica. Entonces, si nosotros observamos, el gas noble que ocupa, ¿no? El que puede ocupar acá no es el neón, porque nos quedaría corto, ¿no? Solamente llega hasta 7. El que puede llenar en este caso es el helio, ¿no? El helio puede llenar aquí, ¿no? Aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos que en la configuración ponemos así entre corchetes, ponemos el helio 2 y esto nos está indicando que ya están siendo ocupados 2 electrones, ¿no? Por la configuración electrónica del helio, ¿correcto? Y dejamos a la otra parte normal, ¿no? 2s2, 2p3. Esa sería distribución electrónica de kernel, donde un gas noble está ocupando parte de la configuración electrónica de dicho elemento. Para el magnesio 12 tenemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Entonces tenemos aquí que el magnesio 12 puede ocupar su configuración electrónica, por ejemplo, en este caso el neón, ¿no? Porque hasta aquí tendríamos 10, y estos 10 son pues los 10 electrones del neón. Entonces ocupa esta configuración electrónica del neón parte de la configuración electrónica del magnesio y tenemos que nos quedaría 3s2 como resto. Para el fierro 26, igualmente 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Entonces, esto nos indica que parte de la configuración electrónica, el gas noble más adecuado sería el argón 18. Entonces, ¿no? Porque el otro ya se pasaría, ¿no? A 36 y solamente el fierro tiene 26 electrones. Por lo tanto, solamente parte de él podría ocuparlo el argón 18. Entonces nos queda el 4s2 y el 3d6. ¿Correcto? Esta identificación, vamos a verlo dentro de un momento, que identifica pues a cierto elemento dentro de la tabla periódica. Es muy importante por eso. Dentro de lo que hemos desarrollado, ¿no? La forma de cómo se llena una tabla, cómo se llena la regla de lo que se conoce como el serrucho no está trazada simplemente porque sí, no, no, no. Esto está trazado a través de lo que se conoce como la energía relativa. Y justamente al momento de llenar esa energía relativa que ha sido estudiada por estos científicos, se ha visto que cumple justamente con ese zigzagueo que es exactamente, ¿no? Como se puede encontrar probabilísticamente en un sistema dinámico y energético del átomo, el electrón. Entonces vamos a ver que para determinar este subnivel se llena primero, ¿no? ¿Cómo se llena este subnivel? Primero se va a tener que aplicar la regla empírica, ¿no? De energía relativa igual a n más L, donde n es el nivel y el L es el subnivel. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá el 1s2. El 1s2, ¿no? Es el más bajo de todos. ¿Por qué? Porque tenemos acá que su nivel es 1, ¿no? Y como este es S, el S es identificado con un L igual a 0. Si sumamos estos dos por esta regla, entonces vamos a tener que 1 más 0 es 1. Entonces su energía relativa para este nivel es 1. Ahora, la energía relativa para el 2s2 es n es igual a 2, ¿no? Acá tenemos n es igual a 2 y tenemos que para el L es igual a 0, porque el S es L0, ¿correcto? Sumamos los dos y nos da 2. Entonces quiere decir que el 1s2 tiene que ir primero que el 2s2, porque el 2s2 es de mayor energía relativa. Seguimos con el 2p6, porque pudo haber sido 2p6 primero y 2s2, ¿no? Veamos, ¿por qué es 2p6 después? Porque él es de mayor energía, vamos a demostrarlo. Entonces aquí tiene un nivel, ¿no? De 2 y tiene un L que en este caso es el P. El P vale L1, ¿correcto? Número cuántico en esa forma. Ahora sumamos 2 más 1 es 3. Entonces quiere decir que 2p6 tiene una energía relativa de 3, mucho mayor que la del 2s2, mucho mayor que la del 1s2. Entonces, por tanto, él debe de ir después porque tiene mucho más energía. Ahora vemos el 3s2. En el 3s2 vamos a observar que n es igual a 3, ¿no? Y tenemos que S es igual a 0. Si lo sumamos nos da 3, pero él debe de ir primero. ¿Por qué? Porque su nivel
es mayor, ¿no? El nivel energético en este caso, este es mayor, ¿no? Que 2. Por lo tanto, él tiene que ir, ¿no? Primero, ¿no? Porque y reúne también porque en este caso han empatado los dos con la misma energía, pero por el hecho de tener este nivel 3 él ganó el lugar, ¿correcto? Listo. Entonces, no podemos nosotros querer ubicar al 3s2 con todos los S. ¿Por qué? Porque este tendría una energía, ¿no? Una energía que le compete adelante del 2p6 porque tiene este nivel, ¿no? 3. Entonces, él le corresponde acá, ¿no? Aquí, ¿no? Antes del 3p3. Elementos que no cumplen con el principio de Aufbau. Entonces vamos a encontrar que estos elementos como el cromo 24, el molibdeno 42, el cobre 29, la plata 47 y el oro 79 no cumplen con el principio de Aufbau. El cromo y el molibdeno tienen un problema, ¿no? Porque ellos no son inestables cuando se procede a hacer su configuración electrónica como el Aufbau. Nos va a dar NS2 y N-1 D4 en su configuración electrónica. Y esto lo hace inestable al cromo y al molibdeno, ¿no? No es que tengan la misma configuración electrónica, sino por tener esa configuración electrónica llega un momento en que llegan a NS2 y a N-1 D4. Entonces, para cambiar este S2 y ese D4, cuando les toque eso en una configuración electrónica, inmediatamente cambiar eso. ¿Cómo se va a cambiar? Vamos a hacer que un electrón, ¿no? Un electrón está aquí, vean acá. Vemos aquí que vamos a quitar un electrón al S y lo vamos a enviar al D, ¿no? De aquí un electrón va a cambiar al D. Entonces ahora, en vez de ser 4, ahora va a ser 5, ¿correcto? Listo. Entonces ahora va este 2 pasa a convertirse a 1 y este 4 ahora va a convertirse en 5. En esta forma, como se está dando, sí es estable el cromo. ¿Correcto? Vamos a tomar ahora uno del otro grupo, que en este caso para el cobre, la plata y el oro, ellos van a tener esta forma según Aufbau, NS2 y N-1 D9. Si ustedes se topan con un S2 y D9, allí tenemos que hacer un cambio si es el cobre, la plata o el oro. Para los demás elementos no. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que el S, uno de los electrones del S pase al D y en esa forma el cobre o la plata o el oro va a ser más estable. Tenemos aquí la configuración del cromo, por ejemplo, dando un ejemplo, que normalmente sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Pero ¿qué pasa? Como acá les dije, acá se topa n, ¿no? Y n-1. N es 4 en este caso, n es 4 en este caso, y el n-1 es el 3, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que estos valores que tenemos aquí, ¿no? El S2 va a tener que pasar un electrón al 4 y este se va a convertir en 3d5. Por lo tanto, así en esta forma, el cromo es estable, ¿correcto? En igual forma para el cobre. Como el cobre pertenece a esta otra anomalía, en el cual presenta NS2 y D9, para lo cual él no es estable, porque él tiene una configuración electrónica de Aufbau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, y él no es estable. Para esta condición, él no es estable el cobre. Entonces, por lo tanto, él necesita estabilidad. Para conseguir su estabilidad, tenemos que pasar un electrón del S2 al D9 para convertir así en 4S1 y 3D10, donde el cobre es estable. Entonces, así estaríamos cumpliendo con su configuración electrónica y para la cual él es estable, pero no cumple con el principio de Aufbau. Tenemos también la configuración electrónica de iones, ¿no? Esta se va a caracterizar por lo siguiente. Como hemos visto, aniones, como en el caso del azufre, cationes, como en el caso del fierro, ¿no? Estos ganan electrones los aniones, pierden electrones los cationes.
Entonces vamos a trabajar en esa forma. Por ejemplo, para realizar la configuración electrónica, para realizar esta configuración electrónica, es necesario primero trabajar con el átomo neutro. Una vez que hemos hecho la configuración, ¿no?, del átomo neutro, vamos a proseguir para trabajar con el anión, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar con el anión, -2 en este caso, y lo que vamos a hacer es que como A es negativo, hemos visto que en ese caso se tiene que aumentar la cantidad de electrones. Entonces tomamos aquí el último nivel y vemos que el último es 3p4 y a él le vamos a aumentar los 2 electrones. Quedaría entonces ahora convertido en 3p6. Y este sería la configuración electrónica de ¿quién? Estaríamos llenando la configuración electrónica del anión azufre -2, ¿no? Azufre 16 -2. ¿Correcto? Listo. Para el fierro 26 más 3, vamos a primer lugar, otra vez, copiar ¿qué cosa? La configuración del átomo neutro. Una vez que hemos colocado la configuración del átomo neutro, ¿no? Y tenemos aquí cuál es el último nivel, el más alto, que es el 4s2, y después sigue el 3d6, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Lo siguiente, ¿no? Que vamos a describir entonces ahora sí con 3 electrones menos, 3 electrones menos. ¿Y cómo vamos a hacer? El último, el más alto de el más alto acá de los niveles es justamente 4, ¿correcto? A este 4 le vamos a quitar 2 electrones, por ser el más alto. Y al menor, que es n-1, le vamos a quitar un electrón, ¿correcto? Le vamos a quitar un electrón. Primero a él y después a este. Entonces ahí están los 3 electrones que ha perdido, ¿que ha perdido quién? Que ha perdido el fierro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí es quitarle esto, y una vez que le hemos quitado, este se va a convertir en 4s a la 0, o sea, él desaparece, desaparece y queda tan solo el 3D quitado un electrón, o sea, 3d5. Y en esta forma, sí, el fierro quedaría más estable, ¿no? Y se convertiría en una configuración, esa sería la configuración electrónica del catión fierro. Tenemos también las especies isoelectrónicas monoatómicas, ¿no? Y que estas especies no nos van a dar, son aquellas que tienen igual número de electrones o igual configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos el bromo 35 menos, que él tiene la configuración electrónica del criptón. Si desarrollamos su configuración electrónica como anión, vamos a encontrar que tiene la misma configuración electrónica del criptón. Lo mismo sucede para el catión +2, el estroncio 38, que si hacemos su configuración electrónica como catión, no estoy diciendo como elemento, sino como catión, vamos a tener bien que cumple con la configuración electrónica del criptón. Por lo tanto, los dos, al tener la misma configuración electrónica, quiere decir que son especies isoelectrónicas. No así el litrio +2 o el rubidio 37, cuyas configuraciones electrónicas también con criptón, ¿no? Vamos a tener que tienen diferente configuración electrónica, por lo tanto, no son especies isoelectrónicas. Por fin llegamos a la tabla periódica, ¿no? A la tabla periódica moderna, y vamos a ver que esta tabla periódica está formada por 7 periodos que serían las líneas o filas, que son 7, y en forma horizontal, y en vertical tendríamos a los grupos. Estos grupos que son 18, están ubicados como el grupo A, en estas dos primeras columnas, y continúan en el 13 hasta el 18, ¿no? Y el grupo B, que está ocupando las centrales, ¿correcto? Las centrales, que van desde el 3 hasta el 12, hasta la columna 12. También podemos decir que en el grupo A está formado tienen sus niveles S, y este grupo A también tiene P, ¿correcto? Mientras que el grupo B, ¿no?, que son los de transición y transición interna, están formados por sus niveles D y F.
vemos también que las columnas también son numeradas, numeradas en forma numérica, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 18, o sea, arábiga, ¿no? O también puede ser contabilizada como grupos 1A, 2A, 3B, etcétera, ¿no? Dentro de estos tipos de elementos, en la tabla, vamos a tener nosotros ubicaciones que relacionan la composición entre ellos. O sea, tienen ciertas propiedades, ¿no? Que por columna cumplen. Pero también tenemos, por ejemplo, identificado dentro de esta tabla periódica a ciertos grupos, como los gases nobles, por ejemplo, que tienen propiedades parecidas, ¿no? Entre ellos, o cumplen las mismas propiedades. Tenemos a los no metales, que en esta zona que es de color celeste, por ejemplo, tenemos a los metaloides, que tienen propiedades tanto de metales como no metales, y tenemos a la sección verde, que está ocupada por los metales, menos esta azul, que es el gas, ¿no? Y acá tenemos también el, la continuación, que vendrían a ser los de metales de transición interna. Tenemos aquí, como les dije, los metales, ¿no? Formados por los alcalinos térreos, alcalinos térreos. Las dos primeras columnas son los alcalinos y alcalinos térreos. Tenemos también el grupo 2, que son el grupo 13, ¿no? Que son los térreos, ¿no? Tenemos aquí el grupo 13, que serían los térreos, el grupo 13, estos serían los térreos, los boroides, carbonoides, los nitrogenoides, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? Y tenemos los metales de transición B y los transición interna, que serían también metales y que se encuentran en la zona acá verde, ¿no? Tenemos como no metales a los carbonoides, nitrogenoides, como les decía, los anfígenos o calcógenos, en el caso del grupo 16, ¿no? Que es el 6A, porque tienen 6 electrones en su última capa, ¿no? Tenemos los halógenos con 7 electrones en su última capa, que pertenecen al grupo 17, y los gases nobles en el grupo 18, que tienen 8 electrones en su última capa y son más estables, que pertenecen al grupo 8A. Los metaloides son elementos que tienen propiedades semejantes a los metales y a los no metales, y entre ellos tenemos al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, al antimonio y al teluro, por ejemplo. Otra cosa, cómo ubicar un elemento en la tabla periódica. Tenemos aquí, por ejemplo, el último nivel, tenemos que ver el periodo que está identificado por el último nivel, que es el N. Por ejemplo, en este caso, el grupo 1A. Tenemos que es el nivel, es el 1, ¿no? Y el que indica el periodo, este de acá, el 1, y tenemos que pertenece al 1A porque acá tiene un electrón, que es el que indica el grupo al que pertenece. El grupo está indicado por el número de electrones, ¿no? Y el N nos indica qué cosa, el periodo, o sea, la fila en la cual se está ubicado. Igualmente, para yo saber cuál es el grupo, tengo que sumar sus electrones, ¿no? Que la cantidad, ver que la cantidad de electrones que tiene en el último nivel. En el último nivel, para este caso, tiene uno. Para este 2A, en el último nivel tiene 2, por eso es 2A. En el último nivel que es el N, tiene dos electrones en S y en P1. Lo sumo, me dan 3, por lo tanto se encuentra en 3A, pero en la columna 13. Tenemos aquí, por ejemplo, para este último, el NS2, NP6, tendremos que sumamos sus electrones, sería 8. 8 electrones sería el 8A, que se encuentra en la última columna 18, que pertenecería a los gases nobles. Tenemos aquí otro en el cual intervienen para lo que se llaman los SD, o sea, los que tienen los metales de transición interna, por ejemplo. Entonces vamos a ver que en este caso el N va a relacionar el de mayor nivel, ¿no? El N-1, un nivel menos, y el cual se encontrará este D, que es el incierto. Vamos a ver lo siguiente, que para determinar el periodo, el nivel más alto, ¿no? Que sería el N en este caso, y no el N-1 es el que indica en qué fila, ¿no? O periodo se encuentra. Mientras que el grupo es la suma del último nivel más su nivel de incompleto. Entonces, por decir, para este caso del 7B, tendríamos que es el 7B porque se identifica por el S y el D, ¿no? Y sumamos sus electrones 7. Entonces, por lo tanto, pertenece al 7B. ¿Correcto? Y su periodo estaría dado por el N. ¿Correcto? Este N nos indicaría el periodo. Tenemos aquí, por ejemplo,
¿no? Un elemento para un elemento Z igual a 3, tendríamos su configuración electrónica 1s2, 2s1. El periodo nos indica el nivel más alto, que en este caso sería 2, ¿correcto? Y el electrón del último nivel 1, ¿no? 1 en este caso nos indica que pertenece al grupo 1A, ¿correcto? Listo. Y por el ser el S nos indica que se encuentra, que es un elemento que pertenece a los representativos, ¿correcto? Para el elemento Z igual a 8, en igual forma, ¿no? Tendríamos aquí que están en el nivel 2, ¿no? Periodo 2, y sumamos sus electrones, que en este caso es el S y el P, sumamos 2 y tendrían 6. 6, entonces estaría en el grupo 6A. Tenemos aquí también otro elemento, por ejemplo, de transición en el cual nosotros tenemos al E24. Hacemos su configuración electrónica y vemos que el último nivel o el periodo donde se le va a ubicar es en el 4, ¿no? Se suman sus electrones, sería el 6, por lo tanto pertenece al 6B, ¿correcto? Al 6B. En el caso del Z29, en igual forma, tenemos su ubicación en el periodo 4 y sumamos sus electrones del último y su nivel D incompleto y nos sale 11, por lo tanto él se encuentra en la columna 11, pero pertenece al grupo 1B. Acá tenemos la ubicación de dichos elementos en la tabla y ahora pasamos a la notación de Lewis. En la notación de Lewis, vamos a ver lo siguiente. La notación de Lewis es la descripción o la forma de poder graficar al elemento, ¿no? En su último nivel con su electrón de valencia. En este caso, por ejemplo, para el litio tenemos que el último nivel es el 2s1 y en el cual se encuentra un único electrón. Por lo tanto, colocamos al litio con un electrón en la parte superior, un punto en la parte superior que nos identifica al electrón. En el magnesio 12 igual, hacemos su configuración electrónica y vemos que en el nivel más alto se encuentra el subnivel S con 2 electrones como máximo, ¿no? Que se ha llenado. Por lo tanto, el magnesio tiene 2 puntos porque cada uno de ellos identifica a estos 2 electrones que se encuentran apareados en este magnesio. En el cloro 17 tenemos el último nivel es 3 y tenemos 2 electrones en S y P 5. Sumamos, serían 7 electrones de valencia, por lo tanto, él tiene 3 pares de electrones apareados y uno sin aparear. En el caso del carbón, es un caso especial, por eso que para él se le ha abierto todo un capítulo, que es la química orgánica, en la cual él es el principal elemento allí. Entonces vamos a describir que su configuración electrónica es el 1s2, 2s2, 2p2, y nos vamos a detener un poco en él, porque él tiene de electrones de valencia 4, pero nos dicen cuál será la configuración electrónica, esta primera o esta segunda. Entonces, para salir de esa pregunta, para levantar esa pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Te ponemos la descripción de la configuración electrónica o la distribución electrónica de los electrones del carbón. Entonces, tendríamos esta configuración electrónica, pero él es inestable en esa forma. Es inestable, por eso que él se hibridiza. Como hay una hibridación, el electrón que se encuentra en el subnivel S, ¿no? Que está apareado, se va a desaparear para pertenecer al subnivel PZ. Una vez que tenemos en el P, entonces va a tener 4 lugares vacíos para llenar con otros electrones, haciendo que su campo para poder él formar compuestos sea más amplio, ¿no? Entonces vamos a tener esta configuración electrónica de Lewis para el carbón, ¿no? Un punto aislado y cada uno dándonos 4 electrones desapareados para poder formar enlace y formar nuevos compuestos. También tenemos las propiedades periódicas, como son el radioatómico, el radioiónico, la energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico y carácter no metálico. En el caso del radioatómico, ¿no? En el cual los átomos, ¿no? Se encuentran separados, ¿no? Se encuentran separados por sus radios, ¿no? En este caso, vamos a tener que esta separación es igual a 2R, ¿correcto? Vamos a ver que en un periodo estos radios van a ir disminuyendo, ¿no? Y en forma horizontal y en forma vertical en un grupo, estos radios van aumentando. ¿Correcto? Por lo tanto, el aumento del radio es la siguiente forma, ¿no? Aumentan de derecha a izquierda, ¿no? Y en la tabla, en un grupo, ¿no? Aumentan de
arriba hacia abajo. Cuando este radio se convierte en iónico, o sea que tiene carga eléctrica, vamos a observar que el radio del catión, ¿no? Por pérdida de electrones, o sea, va a disminuir su tamaño, por lo tanto va a ser menor que el radio del átomo neutro. Mientras que en un radio aniónico, ¿no? El radio del átomo neutro, ¿no? Va a ser menor que el radio del anión, ya que el anión ha aumentado su cantidad de electrones por ser anión, ¿no es cierto? En la energía de ionización tenemos que es la energía necesaria, ¿no? Para poder ceder un electrón en este caso. Para el sodio sería 495,8 kJ por mol, ¿no? Esto porque es un átomo gaseoso neutro. En un átomo gaseoso neutro, en este caso el magnesio, ¿no? Para perder sus dos electrones y pase a convertirse en más dos, va a necesitar de dos energías de ionización, ¿no? La primera energía de ionización se va a utilizar para el primer electrón y es 737,7 kJ por mol, mientras su energía de ionización segunda para extraer el segundo sería 1450,7 kJ por mol. Quiere decir que según el electrón que vaya saliendo, ¿no? Para sacar el siguiente, pues va a requerir una energía de ionización mayor. En una tabla periódica, la variación de esta energía de ionización es la siguiente. Aumenta la energía de ionización en un periodo de izquierda a derecha, y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. En una afinidad electrónica, ¿no? En la cual un átomo neutro pasa a convertirse en un anión, en un catión, disculpe, en un ion. Entonces, en este caso, ¿no? Este átomo neutro, ¿no? Va a adquirir un electrón, y para colocarlo dentro de su configuración, este va a necesitar de tener una energía una afinidad electrónica, en este caso de menos 328 kJ por mol, que es liberada, ¿no? Entonces, esta se va a liberar ¿para qué? Para admitir ese electrón dentro de su configuración electrónica. En el caso del flúor pasa a convertirse en un anión. Cuando se agrega un electrón dentro de la configuración o dentro de su orden atómico, quiere decir que él se convierte en un anión por admitir a ese electrón. En una tabla periódica, esta afinidad electrónica, ¿no? Varía de la siguiente manera. En un periodo, ¿no? O sea, en forma horizontal, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. En cuanto a la electronegatividad, ¿no? La electronegatividad se puede describir. Aquí vemos a dos personas peleándose, ¿no? Jalando de un extremo a otro, tratando de quedarse con el electrón, ¿no? Impidiendo que se quede alguno de ellos con el electrón. Quiere decir que la electronegatividad, se puede decir, es la necesidad, ¿no? Que tiene un átomo de poder quedarse con los electrones, ¿no? Entonces, según Pauling, más electronegativo, ¿no? O que tiene mayor afinidad a los electrones, querer quedarse con los electrones, es el flúor, que tiene 4,0 de electronegativo. O sea, él es muy electronegativo, es muy afín a los electrones, mientras que es menos electronegativo es el cesio con 0,7. En una tabla periódica tenemos que la variación de electronegatividad aumenta en un periodo de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. Por otra parte, tenemos el carácter metálico. En el carácter metálico tenemos la facilidad para perder electrones. Entonces, en una tabla periódica, la facilidad para perder electrones es la siguiente. En un periodo aumenta de derecha a izquierda y en un grupo de arriba hacia abajo. Mientras que el carácter no metálico o la facilidad para ganar electrones, ¿no? Para ganar electrones, en un periodo es de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. Pasamos a los problemas. Entonces, en los problemas vamos a tener lo siguiente. Para el primer problema, tenemos la evolución de los modelos atómicos. Comenzó con Demócrito, quien propuso la existencia de átomos indivisibles. Miles de años después, Dalton describió los átomos como esferas sólidas, basando sus posiciones en el uso del método científico y sus investigaciones en reacciones. Muchos experimentos posteriores han derivado en el modelo atómico actual, basado en las leyes de la mecánica cuántica. Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones.
1. Ernest Rutherford propuso, a través del experimento de la lámina de oro, que los átomos eran huecos. Yo les hablé algo de eso, ¿no? 2. El modelo de Bohr propone la existencia de los orbitales. 3. El modelo atómico moderno se basa en las teorías de de Broglie, Schrödinger y Heisenberg. Entonces, para este caso, vamos a tener, ¿no? Como respuesta, la primera es verdadera, por lo que les expliqué. El modelo de Bohr propone la existencia de orbitales, no, de órbitas, sí, ¿no? Entonces, el modelo atómico moderno se basa en las teorías de de Broglie, Schrödinger y Heisenberg, por supuesto. Entonces, tendríamos verdadero, falso, verdadero. Y acá les dejo la respuesta, ¿no? Queda la CEPRE para ustedes. Pueden copiar, tomar foto. ¿Listo? Ya, pasamos al siguiente problema. 2. La mecánica cuántica utiliza tres números cuánticos para describir la distribución de electrones, derivado de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger. ¿Se acuerdan? La ecuación que estaba ahí prendida en el gato, ¿no? Para el átomo de hidrógeno. Además de los tres números cuánticos principales, existe un cuarto número cuántico de spin, que describe el comportamiento de un electrón específico en un átomo. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, un momentito. De las siguientes proposiciones. Eh, uno, el número cuántico principal puede formar valores enteros como 0, 1, 2, 3. Miren, el cuántico principal, o sea, el n, ¿no? El número cuántico secundario describe la fórmula del orbital, es el L, ¿no? Y el número magnético cuántico, el número cuántico magnético está relacionado con el tamaño del orbital. Entonces, para ese problema, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que, para el primero, el número cuántico eso es falso, porque no puede tomar, n no puede tomar el valor de cero, ¿no? Para el segundo, eso sí, el número cuántico secundario describe, pues, la forma del orbital. Y para el tercero, tenemos que el número cuántico magnético está relacionado con la orientación del orbital. Entonces, la respuesta sería esta, ¿no? Y tendríamos la respuesta para la pregunta 2. Tomen foto, por favor, y continuamos. Siguiente problema. Los isótopos tienen diversas aplicaciones importantes en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en medicina, el tecnesio 99 se utiliza como trazador en diversas pruebas de diagnóstico por imagen, incluyendo la gamografía y la tomografía, por emisión de fotón único. En arqueología, el carbono 12 se utiliza para la datación de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. Los isótopos radiactivos del bromo Z35 más comunes son el bromo 74, bromo 78, bromo 80 y bromo 82. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos el número de neutrones, ¿no? Del bromo 78 es 35. El número de protones del bromo 80 es 80. El número de electrones del catión divalente bromo 82 es 33. Para este caso, vamos a tener que el primero es falso porque tenemos los neutrones del bromo 78 es 43. Y eso porque es diferencia, ¿no? Nos ponen acá 35 y 78, no nos va a dar 35, sino en este caso es 43. En el caso segundo, el número de protones de bromo 80 es 80. No, pues no. Entonces, en ese caso nos dicen a nosotros que en este caso es 35, ¿no? Y por otro lado, tenemos que en el número 3, el número de electrones del catión divalente, 82, nos dice que es 33. Es 33, por lo tanto, ese sí es verdadero, ¿no? Es verdadero por la diferencia que tenemos que hacer. Copien, esa sería la respuesta para el número 3. Pasamos al siguiente, que es el problema número 4. En el problema número 4 nos hablan del hierro.
El hierro, Z igual a 26, es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, respetando un 5% de su composición. Entre los metales, solo el aluminio es más abundante que el hierro. El hierro es el metal más abundante en masa planetaria, ya que el núcleo terrestre contiene la mayor parte del hierro nativo, que se representa o está representado en un 70% de la masa planetaria. Sus isótopos más abundantes son el fierro 54, el fierro 56, el ferro 57 con abundancia relativa de 6, 92 y 2% respectivamente. Al respecto, determine su masa atómica relativa del hierro. Aquí directamente nos dan las abundancias y también nos dan, ¿no? Nos hablan acerca de su porcentaje y de sus masas. Por lo tanto, acá también nos dan sus masas. Si es así, aplicamos directamente la fórmula y al aplicar la fórmula vamos a multiplicar, por ejemplo, para el fierro 54, ¿no? Que su masa es 54, tendríamos que es 6 su porcentaje, 54 por 6. Al fierro 56, 56 por 92 y al 57 por 2, ¿no es cierto? Porque nos dicen respectivamente, nos dice acá, respectivamente. Entonces, multiplicamos todo eso y luego lo sumamos y lo dividimos entre 100 y nos da 55,9 unidades, cuya respuesta sería D. Copien, por favor, tomen foto. Listo, pasamos al siguiente. La tabla periódica actual clasifica los elementos químicos según su número atómico y propiedades químicas. Consiste en 118 elementos distribuidos en periodos y grupos. Estos elementos se organizan en bloques S, P, D y F, exhibiendo tendencias periódicas como la electronegatividad, el radioatómico y energía de ionización, entre otros. Considere los siguientes elementos, ¿no? Y elemento 1, Z igual a 19, elemento 2, grupo 14, y periodo 4, nos dice para este, y el 3, que es el elemento 3, cuya configuración electrónica termina en 2p5. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El elemento 1 posee mayor afinidad electrónica, el elemento 2 posee mayor carácter metálico, y el 3, la diferencia de electronegatividades entre el elemento 1 y el 3 es alta. Entonces, para eso vamos a necesitar lo siguiente. Para el elemento 1 vamos a realizar su configuración electrónica y esto vamos a determinar, ¿no? Que pertenece al grupo 1. Ya sabemos por qué, por el electrón, ¿no? Por el último electrón, el electrón, mejor dicho, el último no, sino el electrón o la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel. En este caso es un electrón. Entonces vamos a tener acá que pertenece al grupo 1 y pertenece al periodo 4. En el elemento 3 tenemos también su configuración electrónica, ya que nos dan como dato a este, ¿no? Al 2p5. Entonces lo completamos y tenemos que él pertenece al grupo 17, periodo 2. Por otro lado, tenemos aquí la ubicación de los tres elementos, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿no? Que está en el grupo 17, el elemento 3, como ustedes verán. ¿No? Y por lo tanto, tenemos la siguiente respuesta. Falso, el elemento 3 posee mayor afinidad electrónica. Ya saben cómo va la afinidad electrónica en la tabla según lo que hemos descrito. Y por otro lado, el segundo es falso porque el elemento 1 posee mayor carácter metálico, ¿no? Él se encuentra así. Ya saben cómo viaja el carácter metálico, ¿no? Mayor carácter metálico de derecha a izquierda. Y por último, el tercero sí es verdadero porque la diferencia de electronegatividad es entre el elemento 1 y el elemento 3 es alta. Por lo tanto, la respuesta es la D. Pasamos al siguiente. La tabla periódica ha evolucionado desde la clasificación inicial de los elementos por Lavoisier en 1789, pasando por las tríadas de Dobereiner, hasta la tabla de Mendeleev en 1869 y posteriormente la tabla moderna tal como la conocemos, ¿no? Es la tabla de Moseley, ¿no? Se ha expandido en el descubrimiento de nuevos elementos y la comprensión de sus propiedades. Al respecto, considere los siguientes elementos ubicados en la tabla periódica, que ahora los tenemos ubicados en la tabla periódica y decimos que determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, teniendo en cuenta solo los elementos mostrados. En el segundo periodo, el elemento más grande es el litio y el más pequeño es el flúor. Para los siguientes elementos, la energía de ionización aumenta según K. K es menor en energía de ionización que el aluminio, menor energía de ionización que el azufre. Y en el tercero, el nitrógeno y el azufre poseen propiedades químicas similares. Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que para la primera, en el segundo periodo, el elemento más grande es el litio y el más pequeño es el flúor. Para la siguiente también se cumple con la energía de ionización y para el último es falso. Entonces, vamos a ver
que el nitrógeno y el fósforo poseen propiedades químicas similares, ¿no? Y el fósforo. A ver, aquí ha habido un error, ¿no? Acá ha puesto no, acá debe ser no, no tienen, ¿no? No similar. Para que la respuesta sea que son similares. Por favor, lo corrigen, ¿no? Y esta sería la respuesta. Y también acá fotos, porque acá hay que corregir. ¿Listo? Pasamos al siguiente. En el 7, por su conductividad eléctrica, los elementos de la tabla periódica se pueden clasificar en metales, no metales y metaloides. Los elementos metálicos se ubican principalmente en los grupos 1, 12 y en la parte izquierda en la tabla periódica. Los no metálicos se encuentran en los grupos 14 al 18, ¿no? Del 1 al 12 y el otro del 14 al 18 en la parte superior derecha. Los metaloides con propiedades intermedias están en una línea diagonal entre metales y no metales, como ya se los dije. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La conductividad eléctrica de los metaloides aumenta al aumentar la temperatura. 2. Los no metales no son buenos conductores eléctricos excepto el diamante. 3. El modelo del mar de electrones es capaz de explicar la conductividad y el brillo metálico. Cuando hablamos del mar de electrones, nos referimos ya a eso, a la parte de enlace. Cuando estamos hablando de enlace, que ya posteriormente lo vamos a ver, pero aquí había un adelanto, por lo tanto se los voy a explicar. En un metal, por ejemplo, los electrones o los átomos no se encuentran formando enlace, como es el enlace covalente, no. En este caso, los metales tienen un enlace metálico. Por lo tanto, sus electrones que son de valencia, que se encuentran en la última capa, se encuentran deslocalizados, o sea que salen de esa ubicación por ser menos estables y se pasan a los otros átomos y los otros átomos también igualmente pasan sus electrones a los otros. Por lo tanto, eso se convierte en un mar de electrones, que esa es la explicación del brillo que tienen los metales, ¿correcto? Y también de la conductividad eléctrica que tienen estos. Entonces, para esta pregunta, para esta sería la respuesta verdadero. En el caso de la conductividad eléctrica de los metaloides, aumentan al aumentar la temperatura. Y es falso que los no metales no son buenos conductores eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque el grafito es una excepción. El grafito sí conduce. Y en el caso de la 3, es verdadero porque el modelo de mar de electrones es capaz de explicar la conductividad y el brillo metálico como se los he explicado. Tenemos la 8, que son los grupos de la tabla periódica, son columnas, siendo 18 en total, que agrupan elementos con propiedades químicas similares, ¿correcto? Por eso que es la corrección en la diapositiva 6, ¿no? Cada grupo tiene el mismo número de electrones en su capa de valencia, lo que determina su reactividad y características. Al respecto, seleccione la alternativa con relación correcta. Entonces, para este caso, vamos a tener que relacionar, ¿no? ¿Quién es quién? El cesio, el radón, el selenio y el yodo, y tenemos que relacionar quién va a ir acá, ¿no? En esta columna, va a ir quién, qué orden, ¿no? ¿Qué orden va a seguir? No es ese mismo orden, entonces tenemos que relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, el radón es D, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí es, ¿qué cosa? Es un gas, un gas noble. Entonces, para los otros, ¿cuál sería? Para los otros, ¿cuál sería? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que para decirles que para el caso del cesio, por ejemplo, ¿no? El cesio le correspondería los alcalinos, ¿no? Los alcalinos para el cesio, que sería el C, sería el C. Para el yodo sería los halógenos, ¿no? Y los calcógenos sería el selenio, ¿correcto? Entonces tendríamos esta respuesta, que sería la E. Pueden copiar, por favor, tomen foto. Y por último, tenemos los ejercicios propuestos, la 1, la C, la 2, la D, la 3, la C, la 4, la A y la 5, la E. ¿Alguna consulta? ¿Alguna diapositiva que quisieran ver rápidamente, por favor? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? Si es así,
Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase, chicos. Gracias. Chao con todos, ¿no? Que pasen una bonita semana. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Nos vemos hasta la siguiente clase la próxima semana. Chao.